Comenzamos una nueva serie hoy. Comenzamos una nueva serie en los salmos reales. Los salmos reales. Hay diferentes tipos de salmos, salmos de lamentos, salmos de acción de gracias. Y estos salmos que llamamos reales no son reales en el sentido de que son de verdad, sino que son reales en el sentido de que son de la realeza, del rey, que alaban al rey. Estamos hoy en el Salmo 2, en la semana que viene estamos en el Salmo 75 y luego en el Salmo 110. Todos estos salmos hablan acerca de el rey que ha sido coronado. Y estos salmos están refiriéndose al Mesías que iba a ser el rey de los cielos y la tierra. Esto es típico de los salmos que exaltan a Dios como el rey. Entonces vamos a ver este salmo hoy. Vamos a orar. Padre, es un privilegio predicar tu palabra y conocer a tu Hijo. Y te pedimos que todos los que estén en nuestra influencia, en nuestro círculo de influencia, Señor, puedan vernos adorar al Señor Jesucristo con nuestras vidas. Que tu escritura nos lleve a adorar al Hijo de Dios. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Decimos amén. Cuando uno de mis hijos estaba joven, me preguntó: papá, ¿quién manda en la casa, tú o mamá? Y creo que preguntó esa pregunta acerca de quién decidía a qué hora se tenía que ir a dormir o no. Bueno, así son los niños, ¿no? A veces. Pero ese tipo de preguntas nos lo hacemos nosotros también cuando vemos textos como estos en la Escritura. ¿Quién está a cargo? Cuando vemos el mundo, decimos, ¿qué es lo que está pasando? La pregunta es, ¿a dónde va la historia? Y este salmo responde esa pregunta. Nos demuestra que todo está centrado en el Señor Jesucristo. La historia se está moviendo hacia la exaltación de Cristo. Se está moviendo hacia la salvación de su pueblo y el juicio de aquellos que lo rechazan. Ahí es donde va la historia. En las palabras de ese musical de Hamilton, que dice que la historia tiene sus ojos sobre ti. Y toda la historia tiene los ojos sobre este Hijo, Jesucristo. El Salmo nos dice que la verdadera libertad se encuentra en sumisión a Jesucristo que reina sobre todo. Este Salmo nos recuerda que es en la soberanía de Dios en la cual nosotros descansamos. Nos recuerda que Dios es el Rey del mundo, que a pesar de los eventos que vemos a través del mundo, nosotros sabemos que Dios es soberano. Muchas veces cuando vemos en los deportes cosas como el campeón, el mundial de fútbol, el mundial de béisbol, sabemos que en realidad no es todo el mundo que está ahí en ese campeonato. Pero Jesucristo sí realmente es Rey de todo el mundo. Este Salmo 2, vemos referido varias veces en el Nuevo Testamento. De hecho, el pasaje del Antiguo Testamento más citado, más referido en el Nuevo Testamento es este Salmo, el Salmo número 2. Entonces, vemos en el versículo 1 y 2 están citados en Hechos 4, cuando la iglesia está enfrentando persecución. El verso 7 es referido en varias partes del Nuevo Testamento, hablando de tú eres mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hablando de Hebreos, donde Hebreos dice que el Hijo es mayor que los ángeles. Vemos eso referido aquí también en este salmo. Y de nuevo en Hechos 13
es usado en referencia a la resurrección de Jesucristo. Esos son algunos versículos que son citados en el Nuevo Testamento de este salmo. Y vemos también citas de este salmo en Apocalipsis. Y 2 veces acerca de Jesucristo derrotando a sus enemigos. Entonces, este salmo habla de la primera venida de Jesucristo, y también habla acerca de su segunda venida. Es un salmo muy importante porque nos ayuda a entender la narrativa de la Escritura. Ahora, otra razón por la cual es importante es que este salmo nos da como una introducción al libro de los salmos mismo. El Salmo 1 y 2 están conectados. Por ejemplo, vemos que los dos salmos empiezan diciendo cuán bienaventurado. Tienen esa frase en el salmo, bienaventurado. Termina el Salmo 2 con cuán bienaventurados. Eso es lo que nos lleva a la Escritura. Al meditar en los salmos nos van a llevar a ser bienaventurados y a refugiarnos en Dios mismo. No vemos una referencia explícita diciéndonos que este salmo es una introducción al resto de los salmos. Sin embargo, vemos eso claramente, que nos indica que estos salmos son una introducción al resto de los salmos. Entonces, nos preparan para el resto de los salmos. Ahora, eso es una introducción. Aquí en este salmo vamos a ver 4 voces. Verso primero, del verso 1 al 3, vemos una rebelión tonta. Luego del verso 4 al 6 vemos una burla divina. Luego del verso 7 al 9 vemos la coronación del rey. Y luego del verso 10 al 12 vemos una sumisión sabia. Vamos a ver esos 4 puntos. Primero, una rebelión tonta. Primero, rebelión tonta. Del verso 1 al 3. El salmo empieza con esta pregunta: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? ¿Por qué se sublevan? ¿Por qué se congregan para planear cosas? ¿Por qué? Porque están furiosos. Quieren deshacerse de la soberanía de Dios. Quieren deshacerse del reinado de Dios. Pensamos en diferentes grupos religiosos que odian a los cristianos. Pensamos en el secularismo que está permeando nuestro mundo, ¿no? Que odian la autoridad de Dios, odian someterse a Dios. La gente no le gusta someterse a Dios. No pueden someterse a Dios. Ahora, no sabemos exactamente cuándo se escribió este salmo. No sabemos exactamente qué estaba detrás de la mente del salmista cuando escribe estas palabras. Sin embargo, había naciones alrededor de Israel que estaban todo el tiempo planeando cómo destruir a Israel, porque odiaban al Dios de Israel. Y hoy, la gente, el mundo nos dice que seguir a Jesucristo va a llevar a opresión. Están equivocados. Este salmo nos demuestra que someternos a Jesucristo nos lleva a libertad, nos lleva a gozo y paz. Y rechazar el reinado de Dios es lo que lleva a la muerte y la opresión. Eso es lo que dice Pablo en el capítulo 1 de Romanos. ¿Por qué se sublevan las naciones contra nuestro Señor? ¿Por qué planean? Esta palabra de planear, esa palabra de tramar cosas vanas, es la misma palabra que usa la Biblia para hablar de meditar. Es decir, estos pueblos están meditando
Está meditando en qué, en cómo deshacerse de la autoridad de Dios y del pueblo de Dios. Pero que esas meditaciones y esas tramas no funcionan. Y pudiéramos decir que de qué están murmurando. Y vemos verso 12, levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. De nuevo, eso nos recuerda de quién es el ungido supremo, el Señor Jesucristo. Esta palabra de ungido nos habla de los sacerdotes que ungían. Por ejemplo, Samuel ungió a Saúl y a David como reyes. Este Mesías era el ungido. Esta palabra literalmente significa el Mesías. El rey vemos en el Antiguo Testamento que era una representación de Dios. Y Jesucristo es supremamente la representación de Dios para nosotros. Ellos odian a Dios. Ellos no quieren someterse a su autoridad. Esta palabra que usa diciendo rompamos sus cadenas, echemos de nosotros sus cuerdas. Está hablando de que ellos se sienten atrapados, se sienten encadenados por estar sujetos a la autoridad de Dios. Seguir a Dios muchas veces no es fácil. No sentimos que estamos esclavizados o que estamos atrapados. Estamos vivos cuando seguimos a Jesucristo, a pesar de las dificultades de ser discípulos de Jesucristo. ¿Tú te sientes gozoso, te sientes libre al seguir a Jesucristo? Si tú te sientes que los domingos son un día difícil, si tú sientes que los domingos son oscuros, yo antes sentía eso, antes de ser cristiano. Estas personas que no se someten, ellos odian a Dios. Habían personas en la iglesia islámica que enseñaban a una persona que se llama Ben Baxter, cuando él era musulmán, que debía odiar a los cristianos. Este texto nos muestra la realidad. El mundo odia a Dios y por tanto odia el cristianismo y odia a los cristianos. Recordamos ese pasaje en Hechos 4, que este es el texto que ellos usaron, este salmo, cuando estaban siendo perseguidos. Ellos citaron este salmo, dijeron, ¿por qué se enfurecen las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Ellos aplicaron estas palabras del Salmo 2 a Herodes y a Poncio Pilato, al hecho de que Cristo fue crucificado y ahora los están persiguiendo a ellos. Y estas palabras les dieron ánimo y seguridad. Este salmo nos recuerda que es en la soberanía de Dios en la que descansamos. Segundo punto, vemos la burla divina. Verso 4. El que se sienta como rey en los cielos. ¿Qué hace? Dice, se ríe. Ni siquiera se para y se ríe. Ni siquiera se para a confrontarnos. No, simplemente se ríe. Dice, LOL. Simplemente se divierte. Ahora, no debemos pensar que Dios no ama a los no creyentes. Dios ama al mundo. Sabemos eso de la Escritura.
no nos está diciendo que Dios es un tirano. Nos está mostrando que Dios no se entra en pánico cuando ve las tramas del mundo contra Dios y contra los creyentes. Pensamos que la Escritura nos dice que Dios destruye a los príncipes. ¿Cuánta gente están tan envueltas en cosas políticas y pensando que la historia del mundo los va a llevar a la destrucción? Mira lo que Dios hace viendo a estos reyes. ¿Qué hace? Se ríe. Y esos que lo ponen, Él no está preocupado. Me recuerdo la película de Indiana Jones, cuando se encuentra con ese archienemigo de él que vende espadas. Él no hace nada, no saca la pistola y le dispara. Parecía que iba a ser un duelo épico, ¿no? Entre este hombre y Indiana Jones, ¿no? Él saca la pistola y le dispara y ya. Ahora, esto es un lenguaje un poco impresionante, ¿no? Que Dios se ríe. Pero está tratando de explicar un punto. Los escritores bíblicos no simplemente quieren expresarnos una verdad, ellos quieren impresionar la verdad en nosotros. Quieren usar un lenguaje que nos impresiona. Está compartiendo una idea, ¿ok? Recuerdo cuando era niño y yo trataba de pelearme con los niños más grandes que yo. ¿Y qué hacían los niños grandes? Ponían la mano así en la cabeza. Y yo estaba tratando de pegarle, y lo que hacía era darle al aire porque no lo alcanzaba. Y ellos simplemente se ríen de mí. Eso es lo que está diciendo este texto. Las naciones están dándole al aire y Dios se ríe. Nos recordamos que el Salmo 37, verso 12 dice: el impío trama contra el justo y contra él rechina sus dientes. El Señor se ríe de él porque ve que su día se acerca. Hermanos, el día del juicio viene. Dios no está preocupado por la rebelión de los demás y nosotros tampoco deberíamos preocuparnos. El Señor reina. Eso debe ser un consuelo para nosotros. No tengas miedo. ¿Por qué? Porque el Salmo 2 es verdad. El Salmo 59 también. Saúl estaba persiguiendo a David. Y el salmista en el Salmo 59 le dice: mas tú, oh Señor, te ríes de ellos, te burlas de todas las naciones. A causa de su fuerza esperaré en ti, porque Dios es mi baluarte. Ahora, de la burla de Dios se mueve a la ira de Dios. En el verso 5 vemos las naciones están tramando contra Dios. Dios se ríe ante ellos porque sabe que el juicio viene. Pero el juicio viene, pero Dios es paciente, dice la Escritura. No es que simplemente las naciones se salen con la suya, sino que Dios es paciente esperando que los pueblos se arrepientan de su pecado. Vimos que cuando la iglesia fue perseguida en el primer siglo, las gentes se convertían al ver la fidelidad de los creyentes. Vemos aquí en este texto como el énfasis está en Dios. Yo, dice el texto, hoy mismo he consagrado a mi Rey sobre Sión, mi santo nombre. Él les dice que Él ha puesto a su Rey en el trono.
Sabemos que David estaba en el trono y a pesar de que él ganó muchas batallas, nos apunta a Cristo. Nadie va a vencer a Jesucristo. No dejes que los tiempos te engañen. Hay uno que reina supremamente y no reina sobre desde un partido del gobierno. No, este salmo nos recuerda de quién está a cargo aquí. El mundo se regocija al ver que Dios reina. Los cristianos se regocijan. Cristo es el Rey que está sobre Sión, el santo monte. Después en el verso 7 y 9 vemos no solamente la rebelión tonta y la burla divina, sino la coronación del rey. Vemos en el verso 7, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El rey está recordando lo que dijo Dios. Mi hijo eres tú era un lenguaje de la coronación del rey. Cuando David es instalado como rey, se le dice que él va a ser el hijo de Dios. En 2 Samuel 7:14. Él era el rey, pero él también era reconocido como el hijo de Dios. Ser el rey de Israel era ser también hijo de Dios. Este hijado divino, por decirlo así, era simplemente una sombra de aquel que era el Hijo Eterno, el Rey de Reyes, Jesucristo. Y nos dice aquí que mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Al pensar en cómo este salmo se usa en el Nuevo Testamento, se usa en varias referencias. Jesucristo es referido como el Hijo de Dios en la transfiguración, por ejemplo. Pero vemos que es en la resurrección, sobre todo, que su reinado es proclamado. Esa resurrección la que distingue a Jesucristo de todos los reyes israelitas. ¿Sabes qué? Si vas a la tumba de David, lo vas a encontrar. Si vas a la tumba de todos los reyes de Israel, los vas a encontrar. Todos están muertos. Eso es un recordatorio para nosotros. La Navidad solamente es buenas nuevas porque la resurrección es real. Celebramos no solamente este bebé que nació en el pesebre, sino el Rey que resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios. Ahora, el pasaje en Hechos 13 hace esta conexión entre el hecho de que Cristo es Hijo de Dios y que es Rey. Vemos eso en Hechos 13. Pablo dice, pero Dios lo levantó de entre los muertos y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. En otras palabras, es en la resurrección en la cual el reinado de Cristo es proclamado más claramente. El punto en el cual la historia torna no solamente es en el nacimiento de Cristo, sino es en su resurrección. Cristo fue declarado como Hijo de Dios con un acto de poder, dice Pablo en Romanos 1, conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. El Rey Supremo es Jesucristo, aquel al cual todas las naciones deben adoración.
En Hebreos 5 nos muestra cómo esta exaltación ahora lleva a su obra sacerdotal, mediando por nosotros. Es decir, Cristo, nuestro Rey resucitado, es Rey sobre todas las cosas y está exaltado sobre los cielos y ahora intercede por nosotros. Él está intercediendo ahora por ti, cristiano. Ahora en el verso 8 vemos también algo que no fue totalmente cumplido en los reyes israelitas. Vemos, dice, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya. Esto no pasó en los reyes de Israel, pero en Jesucristo, Él es el Rey sobre todas las naciones. Vemos el dominio global de este Rey. Cristo es el Rey de todas las naciones. Eso nos lleva hasta Génesis. En Génesis 49, verso 10, dice, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. La obediencia de los pueblos. Al evangelio salir por el mundo, ellos reciben al Rey. Esto nos lleva a orar por el esparcimiento del Evangelio entre las naciones. Sabemos que Cristo es Rey sobre las naciones. Verso 9. Ese verso se menciona 3 veces en Apocalipsis. Dice, tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Cristo va a quebrantar todas las naciones que se rebelan contra nuestro Señor. Nuestro Señor es victorioso. Puede ser que no sea políticamente correcto hablar de Cristo como Rey que va a quebrantar a las naciones, aquellos que lo rechazan. Pero eso es real, eso es lo que dice la Escritura. Él es Rey. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con este hecho? Con el hecho de su reinado, del juicio de aquellos que se rebelan contra Él. Versos 10 al 12. Vemos una sumisión sabia. Después de ver esta rebelión tonta de las naciones, de ver las naciones que se rebelan contra la autoridad de Dios, pareciera, ¿no?, que estos últimos versos serían obvios, ¿no? Pero vemos aquí que Dios ama aún a sus enemigos al llamarlos nuevamente a regresar a Él, para que no perezcan. Dice verso 10, ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. ¿Quién es la audiencia aquí? La tierra. Todas las personas que han vivido en el planeta Tierra. Dice, adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Parece una contradicción, ¿no? Hay un temor y hay una alegría. Como dice el himno, ¿no? Fue la gracia que me enseñó a mi corazón temer. Nos regocijamos con temblor de la autoridad de Dios. Honrad al Hijo, dice el verso 12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira.
Aquí no hay distanciamiento social con el rey. Honrad al hijo. Esto es una manera de mostrar lealtad, pero afecto también. Vemos en 1 de Reyes 19 que hay una expresión ahí de honor a aquellos que no han arrodillado delante de Balaal. Es honrar, es amar a este rey. La idea de amar a alguien que no sea tu familia puede ser algo incómodo. Déjame preguntarte, ¿a cuántas personas has besado en tu vida? Amigos, ¿has honrado al rey? ¿Has amado a este rey? Hay dos maneras como puedes amar a este rey. Como Judas, de mentira, falsamente, o puedes amarlo de verdad, en lealtad y obediencia. Eso es lo que queremos hacer. Queremos honrar al Hijo porque lo amamos. Queremos honrar al Hijo porque deseamos servirlo. Honrad al Hijo hoy. Y esto es lo que el salmista quiere que hagamos. Deja de rebelarte. Honra al Señor Jesucristo, el Rey de los cielos y la tierra. Honra al Rey. Uno de mis héroes en la predicación es a un predicador que se llama Martin Lloyd-Jones. Predicó en Londres por 30 años. Un doctor médico antes de ser predicador y pastor de almas. Y este fue su penúltimo sermón que predicó en el Salmo 2. Y en este sermón, hablaba de cómo estaba sudando delante de la congregación, diciéndole, honren al Hijo. El salmista está haciendo lo mismo hoy. Honra al Hijo para que no perezcas. No lo rechaces. Recíbelo. Y aquellos que lo hacen, nota la promesa. Dice, cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. No hay refugio de Él, solo en Él. El único refugio realmente que hay es en Jesucristo. No puedes estar a salvo de Él si recibes su ira, pero puedes estar a salvo en Él. Aquí nos dice cuál es la solución a esta ira. Es el Hijo de Dios. Nos dice el juicio, pero también nos dice cuál es la manera de evitar este juicio. Honrar al Hijo. Recíbelo. Bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Ahora, cualquiera que no está satisfecho en Cristo y solo en Cristo, va a buscar cosas más allá de la perfección. En otras palabras, solo en Él puedes encontrar satisfacción. Encontramos bendición, encontramos salvación, encontramos refugio en el Mesías. Honrad al Hijo. Anticipa a este Hijo que está a cargo. ¿Quién manda? ¿Quién manda en la casa? ¿Quién manda en el universo? Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por este salmista. Recordamos, Señor, el problema humano, nuestro deseo de rebelarnos en contra del Rey soberano. Ayúdanos a deleitarnos en Él hoy. Señor Jesús, en nuestros corazones te honramos como soberano. Te recibimos como nuestro refugio. Anhelamos tu venida, en la cual te veremos cara a cara. Hasta aquel día,
Oramos que nos ayudes a permanecer fieles en esta tierra. Que podamos decir de tu bondad y tu fidelidad a otros. Bendice tu iglesia hoy. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.